Amaneciste una noche fría con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría. Pensamiento de Carol Smart. Carol Smart, en su libro La teoría feminista y el discurso jurídico, basa su pensamiento en el concepto de discurso de Michel Foucault. Con discurso se refiere al cuerpo de textos no necesariamente extraídos de una disciplina que son productores de un tipo dado o de un sujeto. Los ejemplos clásicos de la obra de Foucault son el loco, el criminal y el homosexual. Tomando como ejemplo al criminal, se sabe que hay un discurso subyacente, el cual indica qué es lo que está catalogado como bueno y como malo, y en base a este se va a verificar si una persona ha cumplido o ha incumplido con las disposiciones. Según Van Dijk, se debe tomar en cuenta en el contexto en el que se desarrolla. Cada persona vive una realidad diferente respecto a otra, como por ejemplo la racialización. Esta no únicamente se da de las élites hacia otras personas, sino también se da entre estos. Las condiciones de validez del conocimiento para Michel Foucault tiene que ver con la ubicación del mismo en el tiempo, en la historia, en la sociedad, con las relaciones de poder, incluso las de la clase. Entonces, el discurso es todo aquello que se puede dar por hecho, el conocimiento que se da para poder decir o afirmar algo y a su vez atribuir para sí la calidad de verdadera o falsa. Entre estos podemos mencionar dos de la gran cantidad que hay de discursos. Por ejemplo, tenemos aquí el discurso penal y el discurso jurídico. En el discurso penal mencionamos que este refleja las bases conceptuales, sociales y culturales para poder sostener que algo es verdadero o falso. Es decir, son un conjunto previo, un cúmulo de suposiciones que pueden llevar a una afirmación. Por otro lado, tenemos el discurso jurídico. El discurso jurídico es de corte dominante, de corte liberal, que está basado en la individualidad como primera partícula social, basado en la noción de autosuficiencia y autonomía de la voluntad. Entonces decimos que ya bajo este contexto los debates de género en el derecho siempre van a parecer marginales. La versión de Laporte en la teoría feminista de la crítica jurídica propone observar al derecho, trascendiendo su aspecto formal y considerándolo más bien como un discurso social que se expresa en distintas dimensiones, cada una cargada de elementos simbólicos que generalmente son pasados por alto en la cotidianidad del orden patriarcal y en la reproducción de modelos de masculinidad y feminidad funcionales al sistema de dominación. Carol Smart, en su texto La búsqueda de una teoría feminista del derecho, marca el desplazamiento de una preocupación exclusiva por las reformas legales y la incorporación de las mujeres hacia el interés de cuestiones fundamentales como la lógica legal, la justicia, la neutralidad y la objetividad. Por su parte, Garba y Mancheno, en su texto El rol del derecho en el género, menciona que el género en categoría de análisis desmitifica completamente las características de objetividad, neutralidad y racionalidad que fueron propuestas por Kelsen. Las teorías feministas han identificado a las características del derecho como un instrumento de orden patriarcal para así justificar los comportamientos de hombres y mujeres, privilegiando de esta forma a los hombres y subordinando a las mujeres. Carol Smart menciona que los argumentos que califican al derecho como masculino y sexista corren el riesgo de llegar a un determinismo biológico. Pero la afirmación no quiere decir en lo absoluto que el derecho no sea sexista, pues reconoce que las instituciones legales ofrecen un
tratamiento discriminatorio hacia las mujeres. Como por ejemplo tenemos las normas relacionadas con el matrimonio y la prostitución. También rechaza el término masculino para identificar al derecho, porque sin duda, como ya mencionamos previamente, corre el riesgo de llegar a un determinismo biológico. Pero menciona que la masculinidad del derecho se explica a raíz de las características de neutralidad, objetividad, que ya habíamos visto, que al mismo tiempo describen los atributos masculinos, que completamente es incorrecto referirse en ese sentido, pues estaría dando como resultado a que tratasen a las mujeres como varones, con los valores masculinos. Se suele pensar que el derecho nos lleva a la solución de los problemas, pero en realidad esto no es así, puesto que está dentro de un sistema de poder, en donde hay una especie de jerarquización, donde unas personas tienen menos posibilidades de actuar que otras. En consecuencia, podemos decir que el derecho proviene de un sistema patriarcal, ya que aunque se presente como neutral, sabemos que en realidad no lo es. Ahora voy a dar mención a 3 problemas que no se han analizado previamente. Primer problema. Hay una frustración de los movimientos feministas de saber las luchas en favor de las reformas legales. Ligeramente se ha mejorado, sí, la posición de las mujeres. Es por ello que numerosas activistas y feministas han visto las reformas como una pérdida de tiempo. Segundo lugar, este me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque existe un dilema en que se encuentran aquellas mujeres que son feministas, pero que al mismo tiempo se dedican a la docencia del derecho. Y aquí hay una contradicción de su pensamiento, con lo que está enseñando, puesto porque por el hecho de enseñar métodos y la lógica masculina, que según Mossman solo se conforma con negar la validez de construcciones alternativas, sino que se empeña en ser vista como el único método neutral y objetivo. Y entonces esto desencadenaría en que los estudiantes prácticamente reprueben, porque sus exámenes serían marginados del pensamiento impartido con el pensamiento que en realidad deberían aprender según la malla del derecho. Como tercer problema tenemos que las profesionales feministas del derecho se encuentran en otro grave dilema, ya que pueden actuar como feministas y arriesgar el caso del cliente o dejar a un lado su pensamiento para seguir adelante. Entonces nos encontramos en un problema real, un problema conciso para poder llegar a la tan ansiada teoría feminista del derecho. Entonces decimos que se debe cuidar también el hecho de tener al derecho como el centro de nuestro pensamiento, porque nos encontraríamos aquí en una doble trampa prácticamente, denominada por Thornton el estándar androcéntrico como el hecho de fetichizar, de idolatrar al derecho. Ahora pasaré a mostrar algunas pruebas que pueden verificar lo que el pensamiento de Carol Smart menciona, que verifican que las reformas legales no lo son todo, no son del todo óptimas para detener un problema. Por ejemplo, aquí tenemos las encuestas del INEC que voy a presentar, que se dieron en el 2011 y en el 2019. Entonces, como podemos ver, en el 2011 el rango de violencia a nivel general se dio en un 60.6%, mientras que en el 2019 ha incrementado, a pesar de que se han dado varias reformas legales. Aquí adjuntaré un cuadrito de una línea de tiempo. Como podemos ver, en el 2019 se da un 65% de violencia. Es algo realmente entonces contradictorio, porque como habíamos mencionado, en este lapso se creó un nuevo código penal con reformas que sancionaban incluso la violencia de género. Soluciones propuestas por Carol Smart.
Como habíamos visto, lo óptimo no es perseguir una reforma legal. Sin embargo, no es una absoluta pérdida de tiempo, puesto que es necesario que se dé el reconocimiento de las discriminaciones y la eliminación de las disposiciones legales discriminatorias, porque son necesarias para poder permitir que se normalice y operativice la posibilidad de las mujeres. Entonces, el movimiento feminista debe contribuir a la colaboración de construir un pensamiento emancipador, formas de toma de conciencia que nos permitan comprender los orígenes y las mecánicas que promueven las desigualdades, para poder así deconstruir los discursos para ver lo que es válido y lo que no. Entonces debe haber un valor de detectar la desigualdad, aún habiendo una supuesta neutralidad, alejándonos completamente de análisis genéricos y fijándonos en el efecto que cada ley tiene sobre las personas, porque cada individuo es un mundo distinto. Como menciona Alda Facio, no todas las mujeres somos iguales, ya que no es lo mismo afectar a una mujer de clase alta que a una mujer de menos posibilidades. Se trata de reconocer que el derecho es parte de un sistema con rasgos patriarcales, sexistas, y no podemos poner fe ciega de que el cambio legal se dé para que haya un cambio social, sino más bien es completamente lo contrario. Tiene que haber un cambio social para que se pueda dar un cambio legal. Para ya dar por finalizado, Elsa Guerra Rodríguez, quien actualmente es coordinadora de la maestría y especialización de Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar, menciona que el género puede ser empleado como un prisma de análisis contextual de las relaciones asimétricas de poder de los sujetos y constituye una herramienta necesaria, indispensable para construir un camino emancipador y democrático que materialice los proyectos de vida dignos y diversos. Muchas gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado y que les sirva como información.